Para entender los desafíos de transformación de nuestra sociedad y de nuestras empresas desde una mirada evolutivo-cultural, conectamos cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética, con Pablo Reyes. Somos Divoxradio.com. Estamos de vuelta en Frecuencia Memética en Divox Radio. Los invito y las invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en @Divox Radio, en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, así como en nuestros canales de SoundCloud, YouTube y Spotify. También en nuestra página web www.divoxradio.com. Estamos con nuestro invitado de hoy, Omar Cid. Omar es consultor en innovación pública, ha trabajado en todo el país con distintos servicios públicos y organizaciones privadas, digamos, tejiendo de alguna forma la relación público-privada y ampliando los bordes de la gestión pública. Omar, muchas gracias por participar en este programa, por aceptar la invitación. Muchas gracias, un honor estar acá para conversar, me encanta conversar, creo que siempre abre posibilidades como si se conversa de cierta forma para mirar el mundo, para entender las cosas, así que muchas gracias por la invitación. Estamos, lo decía al principio, ayer tuvimos la lección probablemente la más importante de este siglo hasta ahora, definitivamente, en la que se pusieron a la vista dos formas de entender el país, dos formas de entender la convivencia dentro del país. ¿Ya? Tuvimos la votación más alta desde que se instaura el voto voluntario. El presidente elegido con la mayor cantidad de votos en lo que hay registro, es el presidente más joven. Hay una serie de cosas estamos en el medio de un proceso constituyente. Además que las dos posiciones eran bastante distantes, digamos, más allá de decir que estaban polarizadas, digamos, eran bastante distantes una de otra. Entonces, ¿qué se está abriendo? ¿Qué ha visto que se está abriendo? ¿Cuáles son como estas posibilidades que aparecen en esta nueva configuración? ¡Wow! Yo creo que varias cosas centrales. Una principal, bajo mi punto de vista, yo creo que hay una conversación central del nosotros, de cómo respondemos el nosotros, y de cuáles son las condiciones cuando decimos quiénes somos los chilenos, las chilenas. ¿A qué marco valórico estamos respondiendo? ¿A qué marco normativo? ¿Qué nos va a distinguir? Yo creo que hay muchas cosas que nos distinguen a los chilenos y las chilenas en este proceso de autocrítica, autoflagelante que hemos tenido, que tiene cierto nivel de argumentación de base que sirve para entender ciertos dolores que tenemos, que arrastramos hace tiempo. Pero por otro lado también hay elementos que son como positivos de lo que hemos logrado hacer, digamos. Hay elementos que hemos logrado hacer como país, como nación, como institucionalmente, que tenemos que rescatarlos, tenemos que mantenerlos o incluso recuperarlos, reforzarlos, y que creo que hay una constatación de que eso es como un patrimonio que se entiende mejor si soltamos la óptica individual. Yo creo que ahí hay ya no sé, es complejo porque aquí se me enredan varias miradas, pero lo que yo creo que se está abriendo, yo creo que por mucho rato, yo insisto mucho que bajo mi punto de vista, pero yo he notado que por muchas décadas, mucho tiempo, muchos años, la perspectiva vital del neoliberalismo en términos filosóficos, en términos de cómo entiendo la vida, cómo entiendo mis relaciones, cómo entiendo relaciones con los demás, con mis compañeros, con mis colegas, con mis trabajadores, con quien sea, sin darnos cuenta, y no por ser malas personas, como que está debajo de la piel ya. Es como esto del neoliberalismo, del sobreindividualismo, como que yo como individuo, si me guío por mis pulsiones, puedo llegar a un equilibrio vital, personal y también social, de aporte a la sociedad, que nos podría llevar al desarrollo. Yo así, hay muchas cosas que conversar, pero si yo lo pudiera abreviar en caricaturas, ¿cachai? En reducciones que pueden ser bien discutibles y ahí da para más, pero tengo la impresión, por ejemplo, que una buena cantidad de los votantes de un candidato online que tuvimos, ¿cierto? Con Parisi,
el perfil, hay una interpretación del perfil de esas personas que seguían a París y que votaron por París, que eran personas que de cierta forma se habían comprado, se habían convencido de que actuar en forma de buscar el éxito personal era el camino, ¿ya? Y que muchos de ellos, muchas de las personas que eran seguidores de Parisi lo habían logrado, tenían su casa, tenían como que todas esas demostraciones de elementos que me daban el estatus social, de pertenecer a algo, de ser alguien, de tener una identidad, de sentirme desarrollado, lo había logrado, pero no lograba pertenecer. Y ahí habían como un conflicto eh, con esta estructura política. Y ahí cuando hablo de política es como la política entendida no de partidos, sino como de el orden, de quién domina, cuál es la estructura, que está toda difusa, está toda... Yo tengo una explicación, pero para muchos de nuestros conciudadanos y conciudadanas, por ejemplo, el término política es sinónimo de partidismo y de intereses particulares personales. Hay una degeneración de cómo entendemos la sociedad, cómo entendemos nuestra relación con los demás, que yo creo que espero, porque hay mucha más esperanza que certeza, que se empiece a abrir, digamos, que esto es como cómo estamos entendiendo mi éxito y cómo entiendo el éxito de los demás y cómo eso me beneficia a mí, cómo yo podría contribuir a una concepción colectiva, ¿ya? Yo creo que queda harto camino, yo creo que estamos recién, esto de ayer fue un hito en términos políticos nacional, yo creo que va a dar para toda la semana para análisis y todo, pero yo creo que hay un fenómeno generacional, hay un fenómeno de mucha tensión, que todavía estamos en riesgo porque Chile está en Sudamérica, tiene una estructura cultural patronal, rentista, extractiva, políticamente oligárquica, que todavía está presente, digamos, está viva, va a jugar, va a seguir jugando, y comenzar a entender el país en un nivel competitivo, como país a nivel internacional, cuidando su biodiversidad, expandiéndola y al mismo tiempo generando desarrollo socioeconómico, es un desafío no menor, digamos, es grande el desafío porque exige comprender culturalmente y políticamente que hay ciertas cosas que tenemos que pensarlas juntos, discutirlas, dialogarlas, incluir a todos y a todas. Entonces, esas prácticas en Chile no las tenemos todavía instaladas, ¿ya? Yo tengo incluso ese fallo, digamos, yo tengo ese defecto que en muchas conversaciones no se logra establecer un diálogo para llegar a un estado superior, ¿ya? Sino que es una conversación de intereses particulares, personales, ¿ya? Bueno, si te contesto la pregunta, son muchas cosas que se abren, yo creo que hay una apertura en una conversación que es cómo podemos construir algo que es difuso, que es efímero, pero que habla de un colectivo, de un nosotros, frente a un conservadurismo que parecía que hablaba de una patria para todos, bajo mi punto de vista, pero en su estructura socioeconómica lo que validaba era que el interés individual estaba por sobre el interés colectivo. Yo creo que yo tengo esa lectura, digamos, que una tensión que se abrió a que hay que privilegiar los intereses colectivos, conversados, dialogados, y no creer que ese paradigma de que mi interés privado, personal, nos va a llevar necesariamente al desarrollo. Ahí hay incluso yo estuve en otra conversación hace mucho tiempo para los constituyentes, y me pidieron que le pusiera un nombre a mi presentación, entonces yo le puse algo así como ser pobre en un país rico o ser rico en un país pobre, para abrir la conversación. Entonces, si yo no tengo recursos, posibilidades, contactos, ¿dónde es posible que yo pueda salir adelante como persona en función de mis talentos, mis capacidades, lo que yo podía aprender? ¿Cómo se resuelve eso en forma estática? O si yo soy rico, pero mi entorno es pobre, es desigual, no tiene vínculos, no tiene posibilidades de desarrollo, ¿hasta dónde soy rico? ¿A qué estoy apelando? ¿Cuál es el concepto de bienestar, de riqueza, de felicidad al que estoy apostando? ¿Es solo? ¿Es en soledad? ¿O es con alguien? Entonces, ahí yo creo que yo creo que ese es como
una primera respuesta. Hay, en teoría evolutiva se habla de la selección multinivel, y que tiene que ver con no solamente la selección por adaptación, sino que la selección jalonada por colectivos, ¿ya? El impulso egoísta, ¿ya? Cuando estamos jugando individualmente, es muy probable que funcione, es muy probable que genere resultados, es muy probable que genere mejores resultados para el individuo egoísta que para el individuo que opta por el altruismo cuando estamos hablando individualmente. Pero genera soluciones no óptimas, genera desigualdad, acumulación, malestar social, genera definitivamente que algunos se queden fuera y que la torta no alcance. Y la selección multinivel tiene que ver con los colectivos que empiezan a propiciar y jalonar conductas más altruistas, digamos, darse cuenta que si apostamos por el colectivo, no solo priorizamos al colectivo, va a tener necesariamente un ajuste, pero a nivel individual también es una solución mejor. O sea, si miramos desde el colectivo, también es una solución mejor para el individuo. Lo que pasa es que en el corto plazo eso es bastante más difuso. Yo lo veo en el mundo del management, cuando empezamos a meter conversaciones de participación dentro de la organización y todo eso, la primera respuesta es que esto se va a poner más lento, esto va a ser una catarsis, y definitivamente hay algo de eso cuando no se tiene un método, cuando no se han tenido los espacios para que esas catarsis vayan saliendo de a poco. Entonces hay un desafío que yo lo veo bien interesante en cuanto a, por un lado, definitivamente se manifiesta en este caso el interés por una forma de convivencia que es definitivamente más participativa, de mayor escucha. Yo he escuchado mucho a la gente del comando de Boric plantear nuestro logro va a ser salir del gobierno con menos poder del que entramos. O sea, queremos entrar a distribuir poder. Que se escapa bastante dentro de la lógica de la verticalidad, digamos, del control y mando, que es un poco desde donde se viene el otro paradigma. Pero al mismo tiempo estamos en el escenario de una constituyente que está a medio camino, por lo tanto, para mí, el candidato que mejor daba garantías de que ese proceso constituyente se pudiera llevar a cabo de alguna forma y llegar a buen término era definitivamente Boric por sobre Kast. Pero es una situación en la que va a requerir mucha cintura política, que no sé si Boric todavía la tiene tanto, digamos. O sea, como, ¿por qué? Porque vamos a tener un Congreso dividido, que no va a permitir ningún tipo de reforma estructural, por lo tanto, todas las reformas de primera vuelta tuvieron todas que moderarse, porque no voy a dar, simplemente por pragmatismo. Y por otro lado, estar sosteniendo el proceso constituyente, facilitando lo que pueda seguir para que pueda ser aprobado, para que tengamos una nueva constitución. Y es como estar jugando un partido de fútbol mientras por afuera están conversando si las reglas del fútbol siguen siendo las mismas o no, si se puede meter la mano o no se puede meter la mano, si son 11 o no son 11, si el arquero juega solo atrás o no. Entonces, en ese escenario, a mí me gustó mucho lo que pasó y yo creo que parte de la épica que se generó tiene que ver con eso. Un poco se subieron algunos al carro del no, digamos, porque la cosa estaba en ese escenario, pero esta moderación, un poco impostada, probablemente, digamos, por el producto del desafío electoral, el pragmatismo de la realpolitik para poder para poder de alguna forma ganar la elección. Pero esa moderación nos va a llevar a la necesidad de un nuevo espacio con nuevos acuerdos, quizás con una fuerza distinta, quizás con una convicción de que se puede distinta. Era distinto cuando teníamos a Pinochet en el Congreso y que amenazaba con sacar a los militares si es que le tocaban a alguno de sus hombres. En este momento ya esta generación no nació en la dictadura, viene de fuera del proceso. Entonces, la medida de lo posible en este momento, la gran declaración que hizo Elwin en su entrada, digamos, es la medida de lo posible es distinta. Lo posible en este momento tiene otros bordes. Tiene otras mayorías, tiene otro contexto, tiene otra historia. Ya muchos de los personajes o se han muerto o están jubilados. Por lo tanto,
como entrar a este nuevo juego va a requerir harta generosidad. También desde la... A mí me gustó mucho que Kast haya ido ayer mismo a reconocer rápidamente, y yo creo que, dado que la diferencia fue bastante grande, digamos, o sea, no había por donde mucho escaparse, pero de todas maneras fue un gesto republicano que me parece sano para lo que nos toca vivir. Y yo esperaría una oposición que idealmente nos paremos en un lugar constructivo, en un lugar generativo, de, bueno, ya, estas son las nuevas condiciones que estamos viviendo, este es el nuevo mundo en el que estamos viviendo, tenemos que hacernos cargo de lo ambiental, tenemos que hacernos cargo de la crisis social porque si no estalla. Y hay un sector que se dedicó a frenar hasta que la cosa reventó. Porque si miramos el gobierno de Bachelet II, muchas de las reformas que se están conversando ahora venían planteadas ahí. Y empezamos a mirar para atrás también, muchas de las, y se frenaron todas, con el mismo miedo al comunismo, con el mismo miedo a que se iba a romper la familia. Una campaña generalmente desde el miedo, digamos, más que allá que la campaña del terror es desde el miedo. Y eso no deja de ser preocupante porque desde el miedo aparecen ciertos tipos de posibles acciones, no aparecen otras. Es más difícil escuchar, es más difícil conectar, es más difícil validar, va a parecer defenderse, va a parecer atacar, va a parecer como querer arrancar. Hay muchos que estaban gritando ahí por los medios, sí, nosotros nos vamos ahora. Ojalá, digamos, que el que se quiera ir se pueda ir y el que quiera entrar pueda entrar, no como fue en dictadura cuando nos dejaban afuera sin poder entrar, digamos, a libertad. Entonces, si se quiere salir o entrar, que lo haga. Pero se va a requerir a todos y a todos. Y ese es el llamado que yo siento que hizo Boric en esta segunda tirada. Me alargué, vamos a ir a pausa comercial y volvemos con nuestro invitado de hoy día. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com.